Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Palabra de Dios para usted. Dios me lo guarde y Dios me lo multiplique. La palabra de Dios del día de hoy es: para Dios somos grato olor de Cristo. Para Dios somos gratos olor de Cristo. Palabra de Dios para usted en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga siempre a usted, toda su familia. Y la palabra de Dios del día de hoy es: para Dios somos gratos olor de Cristo. Para Dios somos gratos olor de Cristo. Yo les quiero explicar, antes de empezar este programa, la Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor y de corazón y de buena voluntad, porque al Señor serví. Cambiamos de cortina musical por respeto, pero más con el énfasis y el sentido de servirle al Señor Jesucristo, de predicar su palabra. Solamente con ese sentido, y Dios sabe, porque Dios escudriña la mente y los corazones. Nosotros predicamos la palabra de Dios, digo, porque somos una familia, sin el ánimo, sin el fin de lucrarnos, sino en obediencia, de andar en paz y en santidad, sin la cual nadie podrá ver al Señor. Por eso se ha cambiado la cortina musical y hemos puesto en este instante Junto a tus pies, con el permiso, que todo lo que hagáis con el permiso de todo quien corresponda, pero con un solo fin: de servir a nuestro Dios y de predicar su evangelio, que es una orden, que es un mandato para cada cristiano. Y la pregunta de hoy es: ¿para Dios somos grato olor de Cristo? Y eso se refiere a una fragancia. Y la fragancia debe ser cuando uno entra a un ambiente, cuando usted visita algún lado y usted va con la fragancia, usted envuelve el ambiente que visita y despierta el sentido del olfato de quienes están presentes y quienes le rodean. Y todos se dan cuenta de que usted huele bien. Así también pasa lo mismo cuando honramos a Dios. Cuando en todo lo que decimos o en todo lo que hablamos y a todo lo que hacemos delante de la presencia de Dios, cuando le honramos, olemos a Cristo. Y la gente va a percibir ese algo distinto en usted, porque se trata de un aroma agradable. Su presencia huele a Cristo. ¿Y qué significa ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? ¿Qué significa ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? Eso significa que es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es la ofrenda de olor fragante que agrada a Dios. El Señor Jesucristo mismo ha sido y es
y será el único sacrificio agradable ante su presencia. Porque Él, siendo santo, se hizo pecado por nosotros. Sin embargo, clavó el pecado en la cruz y venció el pecado a través de la muerte. Y Él tuvo que sufrir por nosotros, por nuestra causa. Cristo Jesús es el perfume de olor fragante que agrada ante el Padre. Y yo le quiero decir que cuando usted, sí, usted, y todos nosotros, cuando andamos en obediencia, hacemos morir el pecado, cuando tememos a Dios y hacemos morir nuestra carne, hacemos morir nuestra mente, porque tenemos que renovar nuestra mente. Cuando hacemos morir todos los deseos egoístas y también toda nuestra concupiscencia, y comenzamos a vivir una vida nueva, un nacimiento de verdad, y más que todo de fidelidad para Dios, fiel ante el Señor Jesucristo. Y ahí es cuando usted aviva ese aroma agradable, y esa es una ofrenda sacrificial de olor delicioso de usted ante Dios. Eso es lo que significa ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y dónde habla la Biblia de ese olor fragante? Eso le dice a usted el Señor. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 17. ¿Y qué dice nuestro Dios? Para usted, también para usted y para todos nosotros, quienes estamos en este instante congregándonos y oyendo para ser hacedor de su palabra. Dice así nuestro Dios. En 2 de Corintios capítulo 2, versículos 14 al 17. Mas a Dios, gracias, siempre agradecido con Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo. Siempre vamos a andar en triunfo en Cristo Jesús. Siempre vamos a andar en triunfo en Cristo Jesús. ¿Quién nos lleva? El Padre. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque para Dios, eso es algo especial, es un privilegio, porque para Dios usted es un grato olor de Cristo. No todos tienen ese privilegio. Usted es un grato olor de Cristo en los que se salvan. En los que se salvan. Y en los que se pierden, o sea, prácticamente quienes verdaderamente no le interesa a Dios, menosprecian a Dios, menosprecian a su Hijo, un importismo de su amor, de su misericordia y de su compasión, en los que se pierden a esto, lamentablemente, pero dice ciertamente, o sea, es verdad, olor de muerte para muerte. Y para aquellos quienes han recibido y andan en santidad y en paz,
olor de vida, para vida eterna. Así lo dice claramente nuestro Dios. ¿Por qué? Porque para Dios usted es grato olor de Cristo en los que se salvan. Y aparte que lo que hay un grato olor de Cristo, hay fiesta en los cielos. ¿Por qué? Porque cuando dice el Señor, cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona anda agradando a Dios como Cristo, porque Cristo siempre agrada al Padre, y usted vive como Cristo y vive para Cristo, usted agrada a Dios. Hay fiesta en los cielos. Y usted es un olor fragante. Y usted debe marcar la diferencia en este mundo. Usted tiene que ser diferente, resplandeciente, como la luz de Cristo. Y siempre pregonando y predicando su palabra para otras personas que en verdad están necesitando de la mano del Señor, de la misericordia del Señor, del perdón del Señor, de la salvación. Y usted entraría en esa fragancia que corresponde. Ahora, la Biblia dice, ¿y cuál es el perfume de Cristo? Todos relatan la unción de Jesús con un perfume caro, un perfume de nardo caro, que es vertido, echado por una mujer sobre el Señor Jesús. El contenido de este alabastro, llamemos así, es un perfume muy costoso. Yo les quiero decir que ese perfume podría haber sido vendido por un año de salario, que en el Evangelio de Marco 14, lo valoriza como unos 300 denarios. Y lo mismo en el Evangelio de Juan. Lo que pasa es que en el Evangelio de Mateo afirma que los discípulos, no los apóstoles, los discípulos estaban indignados porque ese perfume que se lo había echado a aquella mujer, mas no estaban molestos porque para ellos les parecía mejor darles a los pobres que invertir y echar en el cuerpo y en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y en el Evangelio de Juan aclara y añade que Judas se molestó, y se molestó porque era un ladrón y deseaba el dinero para sí mismo. Yo le quiero decir que el Señor Jesús justifica la acción de aquella mujer, porque nosotros los pobres siempre lo vamos a tener y siempre lo vamos a ayudar. Y además era una mujer que se identificaba delante del Señor como una mujer pecadora. Sentía en su corazón, en su alma, esta mujer que se identificaba delante de Dios como una acción de perdón, rogando, suplicando a Dios. Y dando a entender esta acción de poner el perfume, un perfume demasiado costoso. Y esto es como un año de salario. Y con sus cabellos para secar los pies del Señor Jesucristo.
esta acción es incomparable. Esta acción tiene que ser en nuestra vida diaria, cotidiana. Nuestra conducta cristiana tiene que ser el hecho y la acción como esta mujer hacia nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que en Lucas, capítulo 7, 36, Jesús entra en el hogar de Simón el fariseo. Y dice así que uno de los fariseos rogó al Señor Jesucristo para que comience con él. Y habiendo entrado ya en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. De repente vino una mujer de la ciudad que era pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando ella detrás de él, a sus pies, llorando, y comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y aparte, no solamente que comenzó a regar sus lágrimas a sus pies, sino que los besaba y no cesaba de besarlo y lo ungía con el perfume al Señor Jesús. Y como siempre, por eso no hay que ser como este fariseo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, este fariseo que lo había invitado al Señor Jesús para que pase entre a su casa, dijo en sí, si fuera profeta, así exclamó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que le toca. Y ya la había juzgado, porque esta es pecadora. Y Jesús fue bien claro en un pasaje bíblico. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Pero también, unos somos lavados por la sangre de Cristo. Somos justificados por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo Jesús. Quienes han recibido en su corazón y han pedido perdón a Dios y han recibido a su Hijo en su corazón, llorando, suplicando su perdón, su misericordia, para comenzar una vida nueva y comenzar a oler como Cristo para ser agradable ante el Padre. Y continuando, y entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón, como siempre, el Señor es frontal. Él anda sin rodeo y les dice las cosas claras a cada uno de nosotros, cómo debemos conducirnos delante de Él para hacer grato olor de Cristo. Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime esto. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos, los dos, con qué pagar, los perdonó a ambos. Dime,
pues ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor Jesús le contestó, rectamente ha juzgado. Y así es el Señor Jesucristo. Él es recto, es un juez justo y recto en todos sus principios. Inmediatamente, y vuelto a la mujer, y le dijo a Simón, ve esta mujer, entré en tu casa y no me has dado agua para mis pies, mas ella ha regado sus lágrimas las ha regado en mis pies y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta mujer, desde que entró, no ha cesado de besarme y no ha cesado de besar mis pies. No has ungido mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Por qué? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, humilde, porque Él es humilde. Siendo Dios, siendo Rey, Él siempre humilde. Por eso digo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y como siempre, no faltan los chismosos, los criticones en aquel lugar. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que también perdona pecado? Todavía que eran invitados, murmuraban, criticaban y eso a Dios no le agrada. Por eso, el que quiere ver día bueno, refrene su lengua. Así dice el Señor. Mejor es andar en paz, en santidad, sin lo cual nadie podrá ver al Señor. Y el Señor Jesucristo le dijo a la mujer, ve en paz, tu fe te ha salvado. Y eso de decirle, ve en paz, tu fe te ha salvado, eso también nuestro Dios le dice a usted. Ve en paz, tu fe te ha salvado. No temas. Preocúpate en que tú siempre huelas a olor fragante, pero de mío ante mi Padre. Eso tenemos que preocuparnos para ser gratos olor de Cristo. Gratos. Porque nosotros somos muertos al pecado. Y yo le quiero decir que en Romanos 6, versículos 6 y 7, dice así, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre tiene que ser y estar ya crucificado
juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más, nunca más al pecado. Para eso fuimos plantados juntamente con Él. Plantado, que significa, es como usted pusiera una rosa juntamente con la tierra de sembrado, plantado con Cristo. Y así morimos con Cristo. Y si creemos que también viviremos con Cristo. Por eso que en Efesios 5, versículo 1 y 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijo amado y andad en amor como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Y se entregó a sí mismo como, ¿en qué forma? En ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así se entregó nuestro Señor Jesucristo. Se entregó en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y usted también tiene que entregarnos en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así tiene que ser nuestra vida diaria y en obediencia. Como escogido de Dios, usted es un escogido y tiene que estar vestido como Cristo, oliendo a fragancia de Cristo. Porque todos los que van a estar en la boda del Cordero van a estar vestidos como Cristo y oliendo a Cristo. Porque usted pertenece a la esposa de Cristo. Entonces su vida tiene que ser luminando, resplandeciente en este mundo terrenal. Porque usted ya no le pertenece a este mundo. Este mundo es olor a muerte, para muerte. Por eso que el mundo habla como el mundo y el mundo lo escuche. Y el mundo lo escucha siguiendo la corriente de este mundo. Pero usted ya dejó de seguirla. En tiempo atrás éramos para hacer lo que uno quería conforme a la carne. Pero ahora usted conforme al Espíritu y dando fruto del Espíritu Santo. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué es un perfume de nardo puro? Yo le quiero decir que es una flor blanca, cautivadora, de olor rico, cálido, sensual, con connotación frutales, como que se recuerda al coco. Es por su olor fuerte e intenso. Esto está en el libro de Cantar de los Cantares y se nombra como un símbolo de amor fiel, puro y sin medida. Es como un símbolo de amor fiel, puro y sin medida entre la esposa y el esposo. Esto quiere decir, así como Cristo ama a la iglesia en ese amor fiel, puro y sin medida, así también los esposos, quienes están casados, tienen que amar a su esposa en un amor fiel, puro y sin medida. Yo le quiero decir que el valor del aceite nardo es muy alto. Y como hace poco le dije, es como el salario anual, no mensual, es un salario anual de un trabajador medio. Y la verdad, quien echó ese perfume al Señor, ya le voy a explicar en qué parte está esta persona en ese grado de amor, de intenso, puro, fiel y sin medida, como lo hizo aquella mujer. ¿Qué significa derramar el perfume de acuerdo en la Biblia? En el Evangelio de Marcos 14,
Betania era una aldea que estaba muy cerca de Jerusalén, donde el Señor Jesucristo solía hospedarse. Yo le quiero decir que en la escena se desarrolla y se realiza en la casa de Simón el leproso durante un banquete. Y como hace poco le expliqué, entró esta mujer anónima al principio porque no lo sabíamos. Después más adelante se sabe que era una de las hermanas de Lázaro. Pero su acción entró calladamente y ella traía el perfume nardo puro, un perfume concentrado en esencia y por supuesto muy caro. Y la pregunta es ¿esta mujer era rica por el costo del perfume o era una mujer pobre que vendió todo lo que tenía para ponérselo al Señor Jesucristo? No lo sabemos, pero eso es amor fiel, puro, sincero y sin medida. Y sin medida porque no importó, a ella no le importó, a ella lo que le importó fue verlo al Señor y no lo veía porque estaba en la parte de atrás y por la parte de atrás que le echaba el perfume y lloraba y suplicaba, rogaba y no cesaba de besarlo. Y, y lo importante que dijo el Señor en el Marco 14, versículo 8, dijo el Señor Jesús, esta ha hecho lo que podía. ¿Por qué? Porque se había anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Ya estaba hablando el Señor que iba a ser entregado, crucificado y luego ser resucitado en el tercer día para su sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará todo lo que ésta ha hecho. Todo lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esto fue una entrega total, un desprendimiento total, un abandonamiento total del mundo. Yo prefiero a Cristo. Yo deseo a Cristo. Me interesa en Cristo. Me importa Cristo. No importó las críticas, las murmuraciones, porque ella había derramado ese perfume, cuando otro entre comillas, que para los pobres, otro que para qué se gastó, si suficiente con echarle una gota al Señor Jesucristo, ya suficiente con eso, ya llenaba de olor la fragancia aquel departamento, llamemos así. Yo le quiero decir que este perfume es de fe para nosotros, que a veces nos imaginamos creer mucho y la verdad, a veces, sin embargo, creemos poco. Yo le quiero decir que este perfume de aquella mujer de amor auténtico, nosotros también tenemos que ser como aquella mujer, amor auténtico, desprendimiento total de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra conducta cristiana hacia el Señor Jesucristo, para oler como Cristo, para ser grato olor para Dios nuestro Padre. Por eso tenemos que mirar las cosas celestiales y eternas y no en las terrenales que son temporales y vacías. Por eso
En 1 Samuel 15:28 dice: si el Señor se complace Jehová en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Dios dice bien claro: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el prestar atención que la grosura de los carneros. Nosotros, sinceramente, usted en 1 Pedro capítulo 1, versículo, usted sabe muy bien que somos elegidos según la presencia de Dios Padre, sabiendo que somos elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Su gran misericordia, Él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Dios, el Señor Jesús. ¿Para qué? Para obtener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para usted y para usted. Eso es lo que hace nuestro Dios. A Él no le agrada. Él no le agrada la religiosidad. Todo lo que hacen como religión no le agrada. Él no le agrada hacer sacrificio. A Él lo que le agrada es la obediencia. Y mediante la obediencia, usted obtiene la fragancia de Cristo para agradar a Dios. Y dice bien claro: inmarcesible, ¿qué significa? Que Dios nos ha llevado a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para usted. ¿Qué significa? Eso significa algo puro, algo eterno, algo que no se marchita. Entonces, eso significa, y la presencia significa es que usted ha sido elegido por Dios para santificación por medio del Espíritu Santo. Eso significa todas estas palabras. Por eso yo le quiero decir, como en el Salmo 25:5, que encaminarse en su verdad y en su enseñanza. Encaminarse en su verdad y en su enseñanza. Usted tiene el Dios de su salvación, porque usted lo ha esperado todo el día. Como dice el Señor: no te apoyes en tu propia opinión. Confía siempre en mí, pero de todo corazón. Y eso lo dice en Proverbios capítulo 3, versículo 5. En el Salmo 9:10 dice: en ti confían los que conocen tu nombre. ¿Por qué? Porque tú, Señor, protege a los que te buscan y a los que te aman. Como usted es una persona que a usted le gusta buscarlo, porque usted lo ama, usted siempre va a contar con el amparo del Señor. Siempre va a tener el cuidado del Señor. Entonces, hace poco hablábamos de las coronas. También hace poco hablábamos de la recompensa. Ahora estamos hablando de la fragancia. Entonces, usted tiene que perseverar
Usted ya no es de este mundo. Usted le pertenece a su rey. Usted le pertenece a su rey. Es una propiedad comprado con precio de sangre. Usted ha sido comprado. Usted ha sido comprada. Por eso dice en Jeremías 29:13, ustedes me buscan y me van a encontrar, porque ustedes me buscan de todo corazón. Y de verdad le digo, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Así que por favor, no desmaye, no desmaye para nada. Esfuérzate, sea valiente. Usted pidan y la verdad le digo, y Dios le dará. Búsquenlo y usted lo encontrará. Llamen a la puerta y se le abrirá. Ese lo dice Dios en Mateo 7:7. Pidan y Dios le dará. Búsquenlo y lo encontrarán. Llamen a la puerta y se le abrirá. Mateo 7:7. Él es el único que le puede abrir las puertas. Y también es el único, quien anda en desobediencia, Él es el único que también le cierra las puertas. Así que para el Señor nada es imposible. Al desobediente, al impío lo mira de lejos y le cierra las puertas. Pero al que lo busca, al que lo ama, y que lo buscan de todo corazón, llamen a las puertas y se le abrirá en todas las áreas de su vida. Por eso dice el Señor, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Para Dios somos gratos, dolor de Cristo? Sí. Usted es grato, olor de Cristo para Dios. Camine, persevere, no mire atrás, no mire a los costados. Suceda lo que suceda, pase lo que pase. Estamos pasando tiempos difíciles. Mire cómo está el mundo, mire cómo están las señales, las noticias. No quiero entrar en ese tema, pronto estaremos en ese tema en cuanto a señales. Pero las señales para ustedes, como usted huele a Cristo, para usted la señal es que su Redentor y nuestro Redentor viene pronto. En cualquier momento no lo viene a ver a usted o la viene a ver a usted. Pero tiene que oler y tiene que tiene que oler a Cristo para Dios nuestro Padre. Porque Él nos está esperando en la boda del Cordero. Primero, que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Segundo, que sea invitado o invitada como escogido o escogida de Dios. Y tercero, olor a Cristo para la gloria de Dios nuestro Padre. Dios me lo bendiga en el día de hoy. ¿Somos gratos, olor de Cristo? Por supuesto. Amén, amén, amén. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús, Dios me lo bendiga. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.